también a los profesores que trabajamos en el área de la economía de la educación, como es nuestro caso. Nosotros somos usuarios de estas bases y las utilizamos para hacer estudios, ¿no? Estudios con los que pretendemos ayudar a conocer mejor determinados aspectos de los sistemas educativos y siempre con la intención de que con base en esos estudios, pues bueno, se puedan inspirar algún tipo de intervención educativa, pues que pueda ser eficaz para mejorar finalmente el nivel educativo del país, ¿no? En nuestro caso de España, que es lo que nos pilla más cerca y lo que más nos preocupa. Quizás les podemos parecer a la mayoría de las personas que están aquí un poco intrusos porque somos economistas y muchas veces a los economistas se nos cuesta ver como, o se nos ve un poco como intrusos cuando tratamos de abordar cuestiones educativas, ¿no? Realmente nuestros intereses, los intereses de los economistas por los temas educativos vienen ya de muy lejos. La economía de la educación como tal surge en el año 1960, cuando se empieza a construir lo que se llama la teoría del capital humano. ¿Y por qué? ¿Por qué los economistas de repente nos empezamos a preocupar por la educación? Bueno, pues en primer lugar, como creo que todos entendemos muy fácilmente, la educación consume muchísimos recursos, tanto públicos como privados. Por lo tanto, es fundamental que esos recursos se administren de una manera eficiente y además también de tratar que la gestión de esos recursos garantice también la equidad de los sistemas, ¿no? La equidad en el reparto de las oportunidades de los individuos de un determinado país. Y por otro lado, la educación se ha comprobado y cada vez se reafirma más esta idea, es uno de los motores del crecimiento económico, y la preocupación por el crecimiento económico y por los factores que lo pueden impulsar, desde luego, forma parte del núcleo duro de la economía desde sus orígenes, ¿no? Entonces, a raíz de esto, de que realmente hay cuestiones, hay una dimensión económica en los procesos educativos, es por lo que aparece esta disciplina que se llama economía de la educación, que no sé si todos ustedes la pueden conocer, pero que realmente ha experimentado un crecimiento notable desde ese año 1960, sobre todo a nivel internacional, pero también está muy impulsada en el caso español, especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Existe una asociación que también les quiero dar a conocer, que es la Asociación de Economía de la Educación, que todos los años organiza unas jornadas, aproximadamente en el mes de julio, y donde pues realmente participan personas, no solo economistas, sino también personas que proceden de otras áreas de investigación, para discutir y para debatir diferentes cuestiones que tienen que ver con los procesos educativos. Entonces, bueno, quería comunicar esta situación, y que es un poco también lo que justifica que los economistas estemos realizando estudios sobre bases de datos que en principio muchas personas no entienden, ¿no?, que tengamos que tratarlas nosotros, pero para nosotros sí que consideramos que son muy importantes. El trabajo que presentamos hoy es un trabajo que nos encargó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa esta primavera, y que, como ha dicho Miguel Ángel, lo presentamos en el Congreso Finanzas para la Vida. Y agradecemos en su momento, lo volvemos a hacer, reiteramos el agradecimiento que contaran con nosotros para hacer esta investigación, porque nos dio la posibilidad de abordar una nueva dimensión del ámbito de competencias cognitivas de los estudiantes, y que es el tema de la alfabetización. Primera vez una evaluación de lo que son las competencias financieras de los estudiantes de 15 años, cosa que hasta entonces no se había hecho. Es la primera evaluación a nivel internacional de gran escala en la que se pueden disponer de este tipo de datos. Para el caso de España, disponer de estos datos es muy importante, porque trabajos previos ya se hacen desde el año 2000 sobre esta competencia, pero nunca sobre una base internacional, sino que siempre utilizando bases elaboradas especialmente y diseñadas por los propios países, que no permiten comparaciones, por tanto, en el ámbito internacional. Y en el caso de España, pues realmente nos suministra una información muy rica de la que podemos hacer uso los investigadores.
En nuestro caso, además, de una materia que nos resulta mucho más afín y más próxima, porque en el fondo estamos hablando de los conocimientos, bueno, las competencias en temas de índole económico-financiero, ¿no? Y lo que nos motiva a nosotros un mayor interés todavía. Bueno, entonces, vamos mi compañero y yo a distribuirnos la exposición, yo me voy a entrar yo, y nosotros aquí, en esta diapositiva, hemos señalado 3 aspectos por los cuales realmente que las personas a lo largo de nuestra vida, y ya desde una edad relativamente temprana, como pueden ser ya los 15 años, que son el año a los que se evalúa a los chavales en PISA, disponer de información demográfica se cumplen, pues vamos a tener dificultades para poder disfrutar de una pensión que nos permita llevar un nivel de vida equiparable al que tenemos en nuestra edad de trabajar. Eso, por tanto, genera una preocupación sobre los niveles de ahorro, y, por tanto, es importante que los individuos sean conscientes de esta realidad y que dispongan de elementos que les permitan hacer una evaluación realmente de hasta qué punto van a tener que planificar desde una juventud muy temprana lo que son sus niveles de ahorro a largo plazo. Y para hacer este tipo de planificaciones tienes que disponer de ciertos conocimientos en materias económico-financieras, porque si no realmente puede resultar una decisión muy compleja. Complejidad también se observa, y todos la vivimos como ciudadanos, en los productos financieros, a los que diriges o quieres dirigir esos ahorros. Son cada vez mucho más sofisticados, y el realizar una decisión económica óptima en este tipo de materias exige una mínima cualificación. La falta de cualificación se traduce en adquisiciones de activos financieros que son equivocados para el perfil inversor. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, pues con el tema que hemos vivido en los últimos años, con lo que se han conocido como las obligaciones preferentes, ¿no? Que se ha convertido en un problema de gran escala. ¿Por qué se producen las compras de estos productos por individuos que no reúnen ese tipo de perfil? Pues porque el individuo no dispone de toda la información que necesita o no es capaz de interpretar correctamente la información que le trasladan por parte de una asesoría financiera. Por lo tanto, para realizar decisiones financieras óptimas para el individuo es necesario disponer de formación, y de formación en términos económicos de ese tipo, ¿no? Con ese perfil especializado. Y sin duda, las inversiones inadecuadas por parte de los individuos son causas de externalidades para todo el sistema económico. O sea, no solo afecta a una mala decisión al propio individuo que la adquiere, sino que se generaliza, ¿no? Y más en un contexto en el que las interrelaciones económicas son muy intensas, tanto dentro de un país como a nivel de las relaciones con el resto de países, ¿no? Entonces, los gobiernos, yo creo que cada vez, por lo menos en nuestro entorno, han sido muy conscientes de que hay que fomentar las competencias, y para fomentarlas, para conseguir mejorar las habilidades que tienen los individuos en un país, pues quizás primero hay que indagar en qué factores pueden ayudar a explicar el nivel de competencias de que disponen. Primero evaluar cuál es ese nivel de competencias y después tratar de buscar aquellos elementos que pueden favorecer la promoción de estas habilidades para invertir en ellos, ¿no? Para realizar una inversión por parte de los gobiernos y por parte de las políticas educativas que permita mejorar ese tipo de conocimientos. Bueno, aquí una foto, lo que presentamos es simplemente una foto de cuál es la situación de España en la evaluación de PISA 2012 con respecto a este tipo de habilidades. Bueno, y el resultado lo tenemos ahí señalado con la línea en marrón, es que la puntuación media de España es de 484 puntos, por lo tanto, al igual que ocurre en el resto de competencias que se han evaluado tradicionalmente, como las matemáticas o la comprensión lectora de las que hablábamos esta mañana, pues la verdad es que la foto tampoco es muy favorable cuando evaluamos ese tipo de habilidades que tienen para resolver problemas y situaciones, afrontar situaciones que requieren el manejo de ciertas habilidades en este campo económico. Entonces ya vemos cómo nos situamos. Era por mostrar una foto equivalente a las que hemos podido ver esta mañana. Bueno, entonces a la hora, en concreto nuestro trabajo, su objetivo es indagar en qué factores pueden estar detrás
de la explicación del nivel de competencias que tienen los estudiantes de 15 años en España. En la evaluación solo participaron de 13 países de la OCDE, a los que se suman, ¿cuántos son? 5, ¿no? Eso es. A los que se suman 5 países más, en total 18 países que son de fuera del entorno OCDE. Por lo tanto, tenemos que también tener en consideración que no es una evaluación a la que se hayan sumado en este primer caso, en esta primera oleada, todos los países de la OCDE. Entonces, a la hora de indagar en qué factores podían explicar ese tipo de habilidades, lo primero que hicimos es ver qué preguntas, cómo se habían evaluado esas competencias. O sea, qué tipo de cuestiones se les planteaban a los alumnos para realmente evaluar cuál era su dominio de este tipo de habilidades. Entonces hemos seleccionado simplemente 3 preguntas de las que están liberadas, que son las que vamos a reproducir a continuación. Aquí realmente se plantea la situación de una persona que está trabajando, que nos dicen cuál es su salario por hora, cuántos tienen propinas y cuánto dedica a ahorrar. La pregunta que se le hace al alumno es, con esos datos, que determine cuántas semanas tardará Natalia en ahorrar 600 unidades monetarias, que en este caso se denominan CES, en la evaluación de PISA. ¿Vale? Esta es una de las preguntas. Esta pregunta, desde mi punto de vista, es un problema matemático, básicamente. No exige, salvo que el contexto que se plantea es que se habla de salarios, que se habla de una parte que se dedica a ahorro, pues realmente es una cuestión bastante matemática, ¿no? Y eso, en parte, fundamenta una de las hipótesis de nuestro trabajo. Otro tipo de pregunta es en la que se les ofrece a los estudiantes una nómina con todos los datos de sueldo bruto, deducciones, cuál es el sueldo neto, y como vemos ahí se les pregunta cuál es el dinero que efectivamente fue ingresado en la cuenta bancaria de la protagonista de la pregunta después de habérseles aplicado esas deducciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también tiene un contenido desde nuestro punto de vista bastante matemático. Y otro tipo de pregunta que hemos seleccionado es en la que se presenta una factura, ¿vale? Describiendo los objetos que se han comprado, explicando cuál es el precio unitario y cuál es el precio total que se ha pagado antes de los impuestos, cómo después se incorporan los impuestos, lo que es la típica factura. Y se pregunta que cuál será realmente, cuál era en este caso. Había un error, efectivamente, en la factura, y se pregunta pues que cómo relacionaría esta persona y cuál sería el total de la factura corregida, ¿vale? Nosotros también vemos una orientación muy matemática en este tipo de cuestión. Por lo tanto, lo primero que nos surgió a nosotros es que, tal y como están siendo evaluadas las competencias financieras por parte de PISA, como tienen una relación las preguntas tan intensa con el campo matemático, pues que uno de los determinantes, uno de los factores que podía explicar las competencias financieras realmente eran las competencias matemáticas. Y es una pregunta que nos hicimos en la investigación. Realmente lo que marca las diferencias de las competencias financieras son las habilidades que demuestran en las pruebas matemáticas, que también fueron evaluadas en la misma edición, y esa es una de las hipótesis que queremos contrastar. Una segunda hipótesis, la tenemos ahí, era tratar de investigar sobre si realmente el tipo de escuela, si era pública o si era concertada, y por tanto el grado de autonomía en la gestión de los recursos, que es lo que marca básicamente la diferencia entre una escuela pública y una escuela concertada en cuanto al modelo de gestión, si eso podía influir también. Es decir, si iba a haber diferencias en los resultados que obtenían en la prueba de evaluación de financieras en función del tipo de centro educativo. Es la segunda cuestión que queríamos explorar. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestras últimas investigaciones sí que se habían centrado en el análisis del modelo de gestión, en otro tipo de habilidades, en concreto en las científicas, y queríamos ver qué ocurría en el caso de las competencias matemáticas, de las competencias financieras. Entonces, sobre la base de estas dos preguntas grandes que nos hacemos, ¿vale? Pues diseñamos una estrategia empírica con la que tratábamos de afrontar una serie de retos metodológicos que surgían al tratar de abordar estas preguntas por las peculiaridades de las propias preguntas y de la base de datos con la que íbamos a trabajar. Esos temas técnicos ya los va a comentar mi compañero. Bueno, muchas gracias.
Como ha comentado María Jesús, nos enfrentábamos a dos hipótesis que queríamos contrastar y voy a intentar ser lo menos técnico posible, por eso no habrá fórmulas ni cosas de estas que nos gustan a los economistas, algún numerito sí y algún asterisco, pero intentaremos que sea lo menos posible. La estrategia empírica se basaba en 3 pilares. La primera cuestión es que estamos en una ciencia social, tanto si estás en el ámbito de la investigación educativa, la economía, son todo ciencias sociales, y entonces no tenemos la ventaja que tienen en las ciencias naturales en las que se puede experimentar en laboratorio. Y entonces lo primero que tienes que tener en cuenta cuando te dan unos resultados como los de PISA, ya sea de cualquiera de las competencias, y se dan los resultados, pues se publican resultados, la media de los centros públicos es tal, la media en competencias de los centros concertados es tal, eso sí hay que tener en cuenta que son resultados brutos. ¿De acuerdo? Si hubiéramos tenido un laboratorio, lo que hubiéramos podido hacer es a los chavales, a la hora de la matrícula, asignarlos aleatoriamente a cada uno al grupo de tratamiento que se llama en ciencias experimentales o al grupo de control. Pero realmente eso no ocurre en la educación ni en el ámbito de las ciencias sociales. Lo que ocurre realmente es que hay una serie de motivaciones de las familias por las que se elige un tipo de centro en base a cuestiones, pues ya puede ser localización, ideológicas, de carácter confesional o de cualquier tipo, pero en definitiva lo que sí sabemos es que los estudiantes, los alumnos que asisten a cada tipo de centro no son homogéneos. Por lo tanto, no podemos comparar los resultados, es decir, no podemos derivar causalidad a partir de los resultados brutos, que luego veremos en una transparencia que los centros concertados, como suele ocurrir en todas las competencias en PISA, muestran niveles más elevados que los centros públicos. Entonces, ¿cómo se soluciona esta cuestión para poder comparar realmente los dos modelos de gestión? Pues tenemos que utilizar lo que se llaman métodos cuasi experimentales que se utilizan en las ciencias sociales. En este caso hemos utilizado uno de los diversos que hay, que se llama Propensity Score Matching. La idea, la daré en la transparencia siguiente, es muy sencilla, es crear muestras homogéneas que realmente sean comparables. Otro pilar básico de la estrategia empírica es que, como ha comentado esta mañana Luis, en el desarrollo de cómo se elabora el proceso muestral de PISA, es bietápico, entonces se seleccionan centros y dentro de cada centro aleatoriamente estudiantes. Por lo tanto, nos estamos enfrentando realmente a dos niveles distintos de información, es decir, habrá variables a nivel de centro y variables a nivel de estudiante. Hay unas cuestiones estadísticas en las que no voy a entrar, por las cuales hay que utilizar lo que se denominan modelos multinivel, que tienen en cuenta estas características del proceso muestral en este tipo de encuestas. Y por último, como ha comentado María Jesús, lo que hemos observado, y se observa también cuando haces una correlación simple entre los resultados de competencia financiera y competencia matemática, el grado de correlación es muy alto en la respuesta, es decir, los que obtienen mejores competencias matemáticas también obtienen mejores competencias financieras y al revés. Esto implica que hay una simultaneidad en la adquisición de competencias cognitivas. Y eso también tiene una serie de implicaciones a nivel estadístico y metodológico, y por eso se deben utilizar modelos de ecuaciones simultáneas. ¿De acuerdo? Bueno, entrando ya un poco en lo que son resultados. ¿Cómo se hace esto de la homogenización de la muestra? ¿Cómo se consiguen esas dos submuestras? Bueno, en esta tabla que veis aquí, ponemos 5 de las variables que tiene PISA de contexto socioeconómico de los alumnos y aparecen las medias tanto para los centros concertados como para los públicos. Entonces, por ejemplo, la variable de nativos está en porcentajes. En términos brutos, si tenemos una muestra, la muestra sin emparejar, la muestra bruta que tú coges de PISA directamente con la base de datos que te descargas, pues en los centros concertados el 94% de los alumnos son nativos, es decir, nacidos en España, frente al 90% en los centros públicos. El complementario, que es la característica de inmigrante. El nivel de trabajo del padre, que se calcula en base a un índice socioeconómico que utiliza PISA, pues también a mayor nivel socioeconómico indica una mayor cualificación del trabajo del padre, pues ya se observa que el dato de los centros concertados en términos brutos, es decir, la muestra sin emparejar, sin homogeneizar,
pues en términos medios es mayor que aquellos alumnos que acuden al centro concertado. Lo mismo ocurre con la educación de la madre, y también hay una serie de variables en PISA que preguntan acerca de una serie de posesiones que tienen los estudiantes en el hogar. Y en este caso hemos cogido una, que la de televisiones de pago, en la que también pues las familias cuyos hijos acuden a centros concertados pues tienen un mayor porcentaje de familias tienen televisión de pago en casa frente a un menor porcentaje en los centros públicos. Porque estas variables socioeconómicas es importante tenerlas en cuenta para hablar de esto de la muestra de centros públicos y concertados. Pues si recordáis lo que ha comentado esta mañana, creo que ha sido Marta Encinas, ha dicho que gran parte del nivel de competencias de los estudiantes se deben a su contexto socioeconómico, es decir, al nivel socioeconómico de sus padres, cultural, etcétera. Es decir, dentro de un mismo centro hay una gran variabilidad en los resultados, porque también hay una gran variabilidad en los contextos en los que se mueven los estudiantes. Entonces, resulta que aquellos estudiantes que tienen un mejor contexto socioeconómico van a obtener mejores resultados académicos, en este caso un mayor nivel de competencias. Por lo tanto, si existen diferencias significativas entre el tipo de alumnado que asiste a centros concertados y el tipo de alumnado que asiste a centros públicos, realmente no podemos decir que un tipo de centro, un tipo de gestión sea mejor que otro en base a los resultados brutos. Lo primero que tenemos que lograr es que esas muestras sean comparables. Para eso se utiliza esto del propensity score matching, que sencillamente lo que hace es se estima un modelo de selección de centro educativo en el cual se analizan cuáles son las variables que determinan la asistencia de un tipo de centro a otro. Aquí no mostramos los resultados de ese tipo de modelos econométricos. Y lo que sí que mostramos aquí, en el gráfico de la izquierda, se muestran dos curvas de distribución de probabilidad. ¿Vale? Esa es la probabilidad de asistir a centro público. Perdón, la probabilidad de asistir a centro concertado. La línea continua representa a los alumnos, a la distribución de probabilidad de los alumnos que de hecho asisten a centros públicos, y la línea discontinua a los que asisten a centros concertados. Como era de esperar, aquellos alumnos que asisten a centros concertados tienen una mayor probabilidad en función de sus características socioeconómicas de asistir a centro concertado, mientras que la distribución de probabilidad de los alumnos de centros públicos está hacia la izquierda, tienen una menor probabilidad de asistir a centros concertados. Entonces, lo que se hace a continuación es un proceso de emparejamiento de distintos sistemas, eso tampoco entro, son cuestiones estadísticas un poco complejas. Se emparejan las muestras de tal manera que lo que se trata de igualar es la probabilidad de los estudiantes de asistir al mismo tipo de centro. Entonces, la muestra de la derecha, el gráfico de la derecha, lo que muestra es, una vez que se ha hecho ese proceso de emparejamiento, de matching, las nuevas distribuciones de probabilidad. Y si observáis, prácticamente ahora la línea continua que representa a los estudiantes de los centros públicos y a los estudiantes de los centros concertados prácticamente se solapan. En este caso hay unos indicadores que indican que el matching ha sido lo más adecuado, estadísticamente lo más adecuado posible, y que por lo tanto hemos conseguido una muestra lo más homogénea posible. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya hemos resuelto una de las primeras cuestiones, que es lo que se denomina estadísticamente el sesgo de selección, esa endogeneidad que hay en la elección de centro, porque no son iguales los estudiantes que están en centros concertados que en centros públicos. Y una vez que hemos hecho ese emparejamiento, si observamos ahora cómo es la distribución de las variables, pues fijaros, el porcentaje de nativos de esa muestra emparejada ya sería similar. El trabajo del padre, el nivel socioeconómico del trabajo del padre también es bastante similar, el de la madre también es bastante similar, el de las posesiones también es bastante, o es más cercano. La brecha entre centros concertados y públicos se ha reducido, y entonces las muestras ya son comparables. ¿De acuerdo? Entonces es el primer paso que hacemos en la investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Si tomamos lo que os comentaba antes, si tomamos las muestras sin emparejar y tomamos los resultados brutos en PISA, en el caso de la competencia financiera en 2012, en los centros concertados en España hay una cosa que no hemos comentado, que no ha comentado tampoco antes María Jesús, es que los resultados que hemos mostrado antes solo se muestra España, no como en las presentaciones de por la mañana, que también estaban los datos de Aragón. En la muestra de PISA financiero
Esto es un pequeño paréntesis. La muestra de PISA financiero es una muestra mucho más pequeña que la muestra global de PISA general 2012 y no había muestras representativas para comunidades autónomas. Por lo tanto, no se pueden dar resultados por comunidades autónomas. Solo podemos dar el resultado nacional. Bueno, a lo que iba. Los centros concertados tienen una media, ya sabéis, en la escala que se mide competencias en PISA, de 500, mientras que en los públicos sería 478. Y estos asteriscos de aquí lo que indican es que estadísticamente las diferencias son significativas. Entonces, ¿hay algún periodista en la sala? No, cualquier periodista que cogiera esto diría automáticamente los centros concertados son mejor que los centros públicos. Bueno, pues eso no es del todo cierto. Los estudiantes que asisten a centros concertados son mejores que los estudiantes que asisten a centros públicos, porque su contexto socioeconómico estadísticamente en media es diferente. En el momento en el que cogemos la muestra que ya hemos homogeneizado y comparamos los resultados en competencias de esos dos sectores, concertada y pública, sigue habiendo una diferencia de 505 a 497, pero esa diferencia no es estadísticamente significativa. Aquí no hay asteriscos. Es lo que esta mañana en los gráficos explicaba Luis y repetía mucho el tema de los intervalos de confianza, que si se solapan, realmente es que no hay diferencias significativas porque el valor medio puede estar en cualquier punto del intervalo. Vale, aquí no lo estamos mostrando con intervalos, pero con esos asteriscos indicamos si son muestras estadísticamente significativas o no. Y lo mismo exactamente ocurre con la competencia matemática. Si tomamos las muestras en bruto, hay diferencias significativas. En el momento en el que homogeneizamos las muestras de estudiantes y los hacemos comparables entre sí, las diferencias desaparecen. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la primera etapa, el tema de resolver el sesgo de selección muestral. A continuación, lo que hacemos es un modelo para estimar lo que ha comentado María Jesús, que era tratar de ver cuáles son los factores que determinan el nivel de competencia, los estudiantes, el nivel de competencia financiera. Y lo que estimamos es un modelo de ecuaciones simultáneas para tener en cuenta esa simultaneidad de la que hemos hablado antes entre competencia financiera y matemática. Y es un modelo también multinivel porque tiene en cuenta que hay variables a nivel de centro y variables a nivel de estudiante. Entonces, de aquí estos son resultados econométricos. Los asteriscos, como antes, significa que son variables estadísticamente significativas. Entonces, de aquí lo que voy para intentar hacerlo lo más rápido posible, en la primera etapa lo que se estima es competencia matemática y cuáles son los determinantes de la competencia matemática. Posteriormente, esa competencia matemática se utiliza también como predictor, aquí lo vemos, como predictor de la competencia financiera. ¿De acuerdo? Entonces vemos que la influencia de la competencia matemática en la determinación de competencias financieras es altamente significativa y positiva. Positiva quiere decir, signo positivo, que es a mayor competencia matemática de los estudiantes, mayor obtención de resultados en la competencia financiera. Otras variables a destacar son las de carácter socioeconómico. Se observa que hay un efecto positivo, aunque no siempre estadísticamente significativo, del nivel del trabajo ya sea del padre o del hogar en la competencia matemática y en la competencia financiera, en la determinación. Es decir, aquellos alumnos cuyo padre o el hogar tienen un mayor nivel socioeconómico del trabajo que realizan, obtienen de manera estadísticamente significativa una mayor competencia financiera. Si medimos por nivel de estudios de la madre, pues también se obtienen resultados estadísticamente significativos. Aquí hay un signo negativo que a lo mejor alguno podría decir. Esto quiere decir que mayor años de estudio de la madre, peor resultados en competencia financiera. No exactamente. Hay que tener en cuenta que esto es un modelo de ecuaciones, exactamente es un modelo recursivo, en el cual primero se ha estimado la competencia matemática. De ahí veis que hay un efecto positivo del nivel de estudios de la madre. Y la competencia matemática que se ha estimado a través de ese modelo se utiliza a su vez en la determinación de competencias financieras. Por lo tanto, aunque ahí veamos luego un signo negativo, realmente hay tanto un efecto positivo vía
competencias matemáticas como un efecto negativo vía competencias financieras. ¿De acuerdo? Luego, el tema del género, que esta mañana también se ha comentado. En la competencia matemática, las chicas tienden a hacerlo peor. Y en la competencia financiera, las chicas tienden a hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Y por último, las variables a nivel de tipo de centro, el nivel 2, el nivel de escuelas. A nosotros lo que nos interesaba en la segunda hipótesis, bueno, la primera hipótesis quedaría contrastada con lo que he comentado antes del este signo positivo de las competencias matemáticas. La segunda hipótesis no. La tipología de centro, ya sea escuela concertada o pública, no influye significativamente en la determinación de las competencias ni matemáticas ni financieras. Y bueno, entramos ya en el tema de conclusiones, que dejo a María Jesús para que las conclusiones y reflexiones finales hable ya un poco de este tema. Bueno, pues retomando un poco lo que comentaba Domingo, y además vamos muy ajustados de tiempo, básicamente y de una manera sintética, después de todos estos detalles numéricos que ha suministrado mi compañero, pues bueno, aquí tenemos muy sintetizadas lo que son las conclusiones principales, ¿no? O sea, lo que se concluye en nuestro estudio es que la competencia financiera, los resultados, o sea, las habilidades en las cuestiones financieras que se evalúan en PISA están determinadas de una manera directa por las habilidades matemáticas. De hecho, de otra manera, los estudiantes que obtienen mejores resultados en las pruebas de matemáticas son los que también obtienen mejores resultados en las pruebas que miden las competencias financieras. Como es habitual en todo tipo de habilidad cognitiva, el contexto familiar, el nivel socioeconómico, especialmente la cualificación laboral y la cualificación también en cuanto al nivel de estudios de los padres, se constituyen en una variable fundamental. Esto está en consonancia totalmente con lo que comentaba esta mañana Marta Encinas, ¿no? Los niños que tienen padres cualificados laboral o educativamente, pues tienen más probabilidades de serlo también en el futuro. Otra variable que también enlaza con lo que ha salido esta mañana por parte de la investigadora de la OCDE ha sido que la repetición parece ser que no aporta en absoluto. La política de repetición que se sigue en España no está consiguiendo unos muy buenos resultados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Marta Encinas. Es una política que cuesta mucho dinero. Ella ha cuantificado lo que costaba cada alumno repetidor en España, y yo creo que es hora de que nos planteemos muy en serio de si ese dinero hay que destinarlo a este tipo de políticas o si tenemos que reconducirlo a otras políticas de refuerzo escolar, de tratamiento diferenciado de los niños diferentes y que tienen menos probabilidades de progresar ya desde la cuna, ¿no? Porque es una cosa que viene ya muy determinada por el origen familiar del que provienes, a otro tipo de políticas, ¿no? Por lo menos probar si van a ser más eficaces, ¿no? Porque esta sistemáticamente es una variable que no está funcionando en la mayoría de los trabajos que se hacen. Desde luego, la titularidad del centro escolar tampoco muestra efectos significativos. Los resultados brutos de los que hablaba Domingo desaparecen en el momento que empezamos a controlar el nivel socioeconómico, es decir, no hay ventajas en el modelo educativo público o concertado de ninguno de ellos. Ni las escuelas públicas como conjunto garantizan mejores resultados, ni las privadas tampoco. Y bueno, esto enlaza un poco cuáles pueden ser un poco para lo que puede dar una pequeña luz, o por lo menos es un primer paso a tomar en consideración a la hora de plantearse intervenciones en este ámbito. Yo tengo ahí tres grandes preguntas seleccionadas. Después de los resultados que obtenemos en esta investigación, ¿qué sería mejor? ¿Incorporar asignaturas específicas de contenidos económico-financieros al currículum de los chavales de secundaria? ¿O realmente mejorar la docencia en las matemáticas y incorporar secciones
de contenido económico en la propia asignatura de matemáticas. Siempre es menos costoso en términos económicos, ¿no?, modificar los programas que introducir asignaturas nuevas en los currículum, ¿no? Por lo tanto, en principio, nuestra investigación, que habría que continuar realizando y ver si esto ocurre en otras aplicaciones, en otros estudios, por supuesto, pero nuestra investigación a día de hoy diría que quizás no nos debemos precipitar a la hora de modificar el currículum de secundaria para introducir asignaturas nuevas, porque quizás asignaturas que ya tienen una trayectoria pueden conseguir los mismos resultados, ¿no? Otra cuestión que también ha salido esta mañana. A nosotros nos sale que una variable explicativa de los resultados en matemáticas es la autoeficacia. Lo que contestan los estudiantes a una pregunta de contexto que se les hace sobre un poco cuál es su motivación por las matemáticas, ¿no? Lo hemos estado hablando por esta mañana. Todos sabemos que las matemáticas para muchos chavales se convierten en una asignatura maldita, pero ya casi desde la educación infantil, prácticamente, o sea, es terror. Y yo creo que en eso la responsabilidad la tenemos los docentes, ¿no? Que de alguna manera. Creo que tenemos que encontrar la manera de hacer que las matemáticas apasionen a los chavales, porque además la formación matemática es que hoy en día se convierte en una herramienta fundamental para poder funcionar. O sea, en el nuevo contexto en el que vivimos está todo muy matematizado, con nuevas tecnologías, y siempre la formación matemática ayuda mucho, ayuda muchísimo a resolver y a poder afrontar este tipo de problemas de la vida cotidiana, ¿no? Y he hablado, otra pregunta, digo, de política educativa sería si repetir o extender los programas de refuerzo, ya me he pronunciado al respecto, y finalmente, pues una cuestión que está siempre sobre la mesa, ¿no? A la hora de plantear a dónde dirigir los recursos que se invierten, ¿merece la pena invertirlos en las escuelas públicas o merece la pena extender los conciertos educativos? Es otra pregunta que yo creo que tenemos en el sistema educativo español, en donde tenemos esta figura especial de la educación concertada. Mi respuesta es que da igual invertir los recursos en un sistema educativo que en otro. Lo que hay que garantizar es que no haya grandes divergencias en el alumnado que asiste a cada uno de los dos modelos educativos, ¿no? Que realmente haya una distribución mucho más homogénea del resultado, porque al fin y al cabo, fijaros que en los colegios públicos, cuando descontamos todos los efectos que pueden afectar a esa relación tipo de escuela-resultados, cuando ya lo corregimos, no salen peor que los concertados, pero tienen unos alumnos mucho peores. O sea, la tarea es mucho más difícil para los públicos. El esfuerzo que tienen que hacer en términos medios, porque tienen un alumnado pues con peor predisposición para la obtención de buenos resultados, ¿no? Pues quizás esas asimetrías que observamos deberíamos ir pensando, es algo que está sobre la mesa hace mucho tiempo, pero bueno, los estudios desde luego van diciendo que una buena política quizás sería tratar de incidir en que no haya esa dualidad en la distribución del alumnado, ¿no? Entre dos escuelas que al fin y al cabo las financiamos de la misma manera, ¿no? Con recursos de todos los ciudadanos. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención a estas horas de la tarde. ¿Hay alguna pregunta sobre esta ponencia? Sí, Eduardo. Sí, buenas tardes. Bien, muy interesante el tema de la competencia financiera. Evidentemente, en los tiempos que vivimos, hablar de esta competencia cada vez es más crónico y más importante. Pero como no puede ser de otra forma, y de donde vengo, y debo no estar de acuerdo con la última apreciación en cuanto a aumentar los recursos invertidos en escuelas públicas o extender los conceptos educativos. Hombre, yo le diré que ahí básicamente la figura de que exista una doble red en este país es un efecto constitucional, es un efecto llamado a donde prevalece la libertad de elección de los centros, y que no es cuestión, a mi juicio, de homogeneizar la población, sino es cuestión de aportar los recursos necesarios para realizar una correcta atención a la diversidad.
Yo creo que la verdadera referencia en ambas redes, en ambos centros, siempre debe ser el niño y, por lo tanto, su atención y a esa diversidad que es inherente del ser humano y de la persona y que, evidentemente, cuanto más avanzamos, más diversidad existe, pues el secreto es ese. No, el que lo necesite, sea de titularidad pública o de titularidad concertada, pues que tenga la atención a la diversidad que le corresponda. Pero lo importante no es homogeneizar, sino que atender adecuadamente al niño o a la niña. Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil no estar de acuerdo con esa apreciación y nosotros estamos justamente planteando en el punto anterior en relación con la repetición, pero que sería extensivo a esto. Desde nuestro punto de vista, lo fundamental es que garantizar las igualdades de oportunidades para todos los niños, ¿no? Y sobre todo aquí los niños que más difícil lo tienen realmente alcanzar esa igualdad de oportunidades son los niños que proceden de entornos socioeconómicos más desfavorables. Lo que pasa es que nos olvidamos de una cosa, y es que hay un efecto, en lo que se llama en economía de la educación los peer effects, ¿no? Quiere decir, no se trata solo de un tema de que a un niño aisladamente que tiene dificultades lo pueda rescatar, es que ese niño se ve muy influenciado también por el entorno educativo en el que está. Entonces, si todos los niños con dificultades están juntos, lo que están respirando es un ambiente poco favorable para su propio crecimiento y para su propio progreso, por muchos recursos que pongas, mientras que quizás si están realmente, hay una diversidad en las aulas en cuanto a niveles socioeconómicos, es una manera también de conseguir, seguramente por la vía de la imitación y por la vía de sacarlos de ese mismo contexto, de conseguir que también se puedan beneficiar de esas externalidades positivas que les van a dar sus compañeros que proceden de otros entornos más favorables, ¿no? Eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, que por mucho que dediquemos recursos y a todos los niños que tienen dificultades socioeconómicas en casa o problemas los tenemos juntos, pues habrá que dedicar muchos más recursos para conseguir que mejore que si realmente están en un entorno más mezclados, con niños más diversos en sentido positivo, ¿no? Y beneficiarse de ese ambiente. En ese sentido iba un poco nuestra apreciación. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente ponencia, que la van a realizar Ismael Sanz Labrador, que